por la muerte de Lucha Durán. Porque si yo pudiera, la despellejaba con mis manos. Ponte en la fila porque yo voy primero. Esa es otra cuenta pendiente que tengo antes de dejar este lugar. Tengo que acabar con Lucha Durán. Estoy un poco preocupada porque hoy regresan los niños y el diablo lo sabe. Tengo mucho miedo que intente agredirlos o secuestrarlos. Que Dios te perdone, si Él puede. ¡No! ¡Espere! ¡No van a estar juntos nunca, malditos! ¡Elena! ¡Nachito! ¿Qué me ves? Los mirones son de palo. Viendo el disparate que vas a hacer, ¿no puedes volver a cometer la estupidez de aparecértele a la vieja esa? Lucía es mi mujer y esos chamacos son mis hijos. Mira, ni es tu mujer, porque el matrimonio fue falso. Y a ti no te interesan esos escuincles. Además, Lucha debe estar bien vigilada, te van a atrapar. ¿Sabes una cosa, Genarito? Yo soy el diablo marrero. Y como diablo, me muero en la raya. ¿Qué? ¿Me acompañas o no? Pero por supuesto que no. Ese es un suicidio. Me lo imaginaba. Como siempre, Genarito. Como siempre, eres un cobarde. Ahí nos vemos, mijo. Pues allá. ¿Crees que le va a gustar? Estoy seguro. Hablé con el mejor y estoy siguiendo paso a paso cada cosa que me dijo. Así que quiere que se las pida bonito, pues eso voy a hacer, ¿eh? Con flores y todo. Miren, miren nomás. ¿Y a dónde va ese caminito? Directamente al cuarto de servicio. Ah, por cierto, nadie entra al cuarto hasta que salgo con Marisela de ahí, ¿eh? ¿De dónde, Evaristo? Ah, mira, tú nomás sígueme al cuarto. Bueno, sigue el camino de pétalos. Oye, pero en 5 minutos entra. Yo voy a meter, te esperas 5 minutos y entras, ¿ok? ¿Listo? Oye, Evaristo. 5 minutos. 5. Te voy a dar 2 horas. Servicio especial para un invitado especial. Uy. Esto sí no me lo esperaba. Espero que le guste. ¡Salud! Felicidad, felicidad. Por los triunfadores como tú, papacito. Qué rico. Mira, yo te veo muy contenta y todavía no sabemos a qué hora llega la mercancía. ¿O me vas a dar un adelantito de una vez de ese premio ahí sí, bien sabroso? La verdad, vine a pedir asilo político. No me gusta dormir con perdedores. La derrota no se hizo para ese golpecito. ¿Qué piensas? ¿Cómo que voy a pensar? Con esta escultura de mujer enfrente, ¿qué voy a pensar? Yo no pienso. Entonces, ¿qué? ¿Asilo concedido? Mira, pero hay un problema, ¿vale? Un problemita que yo estoy viendo aquí, un problema. ¿Cuál? Esta cama es estrecha. ¿Te parece? ¿Eh? ¿No será que tu deseo es tan grande Sí. que piensas que la cama es pequeña? ¿Me haces un huequito? Te voy a hacer todos los huequitos que tú quieras. ¿Pero a dónde vas tan rápido? Espera, hay otra sorpresa. No, sí, rico. ¿Ya estás ahí, León? Sí. Espérate, ¿eh? Ya casi. ¿Qué estás haciendo? A ver, ya, cierra los ojos, cierra los ojos. ¿Cómo que cierra los ojos? Sí, cierra, no hagas trampa, ¿eh? Cierra los ojos, un segundo. Ay, estás loco. A ver. Los voy a abrir, ¿eh? No. Ya, ven. ¿Qué hiciste? A ver, yo te guío. Ya casi. Estás muy loco, ¿sabías eso? Vas a ver ahorita. Ahí te quedas, no los abras, ya casi. ¿Ya? Ya. ¿Te gusta? ¿Y sabes qué? Esto no es todo.
Te escribí unas palabritas. ¿En serio? Sí, mira. ¿Te gusta? ¿Qué? No puedo creer que seas así. No, León, ¿qué? Oye, pero hice todo bien. León. Estoy tan contenta por ti, Elena. Es maravilloso que te hayas reconciliado con Pablo. A ver, dime algo. No sé si es así como mi sensación, pero no te veo tan feliz. Es que pienso en mi hijo, Lucía. Se merecía un mejor padre. En realidad, Nachito adora a su padre y yo no puedo negar que Radamés también lo quiere. Pero no es una buena influencia. Bueno, sí. Sí, eso sí, porque lo estaba malcriando. Nachito podría tomar el ejemplo de su padre, que es un macho maltratador. Yo no quiero que mi hijo tenga la misma idea de las mujeres que tenía su padre. Pero va a ser muy difícil decirle que su papá está en la cárcel y que se puede morir ahí. Sí. Oye, Lucha, no vayas a voltear, pero ahí está un tipo que nos está vigilando desde hace rato. Ah, no te preocupes. Va a seguir ahí. Es uno de los muchachos del equipo de Daniel. Me lo asignaron porque no quiere que ande sola. Me parece muy bien. Sí, así estamos más seguros todos, ¿no? Ese diablo es un hombre muy peligroso. Es mejor que no se vuelva a acercar a ti. Pues sí. León, no me vas a decir que no estuvo increíble la propuesta que te acabo de hacer. O sea, ¿qué más tengo que hacer para demostrarte que eres la cosita más sabrosa que hay en el universo? Además de todo, Rodríguez, ¿no puedes ser un poquito más romántico? ¿Que tu mamá no te enseñó a ser caballeroso? ¿Un poquito nada más? Eso quería ser, caballero. Lo consulté con cada uno de la agencia y me dijeron que estaba increíble. Que las flores... Pues sí, que funcionan las flores. ¿Y contigo qué onda? O sea que además de todo fuiste a decirle a toda la agencia qué ibas a hacer y todo el mundo se tiene que enterar de nosotros y de lo que hacemos. No, de veras que estás muy cañón. Ándale, te salvó la campana. Contesta. ¿Sí? No se va, no. ¿Todo bien? Sí. Equipo 11. ¿Un paro cardíaco? No se preocupe, nosotros le notificamos a su familia. Radamés Echeverría está muerto. Y eso que apenas nos acabamos de conocer. Imagínate todo lo que podemos hacer. ¡Qué maravilla! ¿Y ahí qué pasó? No sé. A ver, espérame. Oiga, joven, ¿qué está pasando? ¿Por qué tanto alboroto? Es que nos vamos a quedar sin trabajo, señorita. Nos acaban de decir que el mero mero del hotel se acaba de morir. ¿Quién? Don Radamés Echeverría está muerto. ¿Está muerto? Sí. Así es la vida. Sí, unos se tienen que morir para que otros sigamos viviendo. Y para que sigamos disfrutando, ¿no? Así es. Ven, papito. Vamos, vamos. O sea que Radamés murió y no delató a nadie. Pues no, por lo visto no. ¿Y no habrá dejado una pista, algo que nos podrá ayudar? Quizás sí, León. Hace unos días un mensajero trajo esta carta. Es de Radamés. Yo, Radamés Echeverría, me declaro culpable de los delitos de lavado de dinero, extorsión y tráfico de drogas en calidad de cómplice de Olegario Marrero. La llave que anexo pertenece a una caja de seguridad del Banco Provincial del Centro, en donde guardo toda la documentación necesaria para acusar a Olegario Marrero y a nuestra cómplice de crímenes, Liliana Durán. Si quiere atraparlos en este momento, abajo encontrará la dirección de la cueva de los ladrones que tanto busca. Con una sola visita van a poder agarrar a Liliana Durán, Genaro Cabello y posiblemente al Diablo Marrero. Díganles a todos esos traidores que los esperan en el infierno. Vámonos. No se nos pueden escapar. Es que lo que ha hecho Pablo por mí, difícilmente lo habría hecho otro hombre. Me salvó de que me mataran, de que me desfiguraran el rostro. Además, puso en riesgo su vida. Y cuando estuvimos a solas, él me supo respetar. Porque te ama. Solo el que ama espera los tiempos del otro. Ahora estoy segura que lo que Pablo siente por mí es un amor verdadero, incondicional. Claro. Pablo siempre ha sido el amor de tu vida.
Él es un hombre bueno, es íntegro, bueno, es amoroso. Ay, yo que fui tan injusta con él, quise alejarlo a toda costa de mi vida. Porque después de la violación, Lucha, me sentí tan sucia que no me sentía merecedora de una persona como él. Pero lo eres, Elena. Y él es el complemento perfecto para ti y tú para él. Sí. Sin Pablo no puedo ser feliz. Y creo que él sin mí tampoco puede. Bueno, entonces, ya no desperdicies más el tiempo. Dale una oportunidad y date una oportunidad a ti. Tienes que ser feliz. Gracias, Lucha. Eres especial. Muy especial. Ay, mira, ya llegaron los niños. Ay, Pablo que no llega. ¿Pero dónde fue? Pues se supone que a comprarle un juguete a Nachito. Ay, ya, no te preocupes. Ahorita llega. ¡Uy! ¡Ya vine! ¿No me pueden venir a ayudarte para que les traigo todas sus pedideras? ¡Diablo! ¡Diablo! Y aquí está tu chela, ándale. ¿Cómo te la voy a preparar? ¡Diablo! ¡Jena! ¿Y ahora dónde se fueron estos? Se alargaron a curarse en la tienda. Pues yo voy a ver en qué me gasto el cambio. Es la tira, es la tira, es la tira, es la tira, es la tira. Rodríguez, León, conmigo. Ustedes cubren la retaguardia. Mamá, te extraño mucho, mamá. ¿Qué fue, Chumiluchis? ¿Para mí no hay besos ni abrazos? Yo también te extrañé. Ay, mi cielo, no me tienes que pedir besos ni abrazos, porque mis besos son todos tuyos, corazón, mi amor. Todos mis besos son para ti y para Roxanita. ¿Ah, sí? Mi amor. ¿Y para mí qué, Lucía? ¿Para mí también hay? ¿Qué pensaste? ¿Te ibas a librar tan fácil de mí? No, mi santa. Cuando yo digo es para siempre, es para siempre. El Ponce llegó a nuestro escondite. Ya no sé si agarraron a alguien. Ahora sí que nos carga el payaso, carnalita. Hay un amor que me aguarda, en mi lucha triunfaré. Lo que me quede de vida, miserable no he de ser.